Esto es audiolibro, con la narración del libro Adorando en Espíritu y en Verdad, escrito por el pastor Marvin Byers. Lectura Christian M. Bienvenidos. Capítulo 6. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Lo que nuestro Dios infinito nos ha ofrecido va más allá de nuestra habilidad de comprensión. El apóstol Pablo oró para que seamos capaces de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Efesios 3:19. Ya que esto está registrado en la palabra de Dios, podemos estar seguros que es una oración del Espíritu Santo y que se cumplirá en la Iglesia de Dios. La última frase de esta oración es más que asombrosa. Note las palabras claves: llenos, toda, plenitud, Dios. Ser llenos de Dios es glorioso, pero ser llenos de todo lo que es Dios es incomprensible para la mente humana. Y más aún cuando somos llamados a ser llenos de toda la plenitud de Dios, y no meramente con algunas de sus características. Si usted sinceramente desea lo mejor de Dios para su vida, esto con certeza lo impulsará a clamar: Señor, que así sea en mí. Cristo es la respuesta. Pablo nos da más de entendimiento en cuanto a lo que todo esto significa, cuando escribió: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Colosenses 1:27. La clave es que Cristo mora en nuestros corazones, porque en Cristo se encuentra toda la plenitud de Dios, como Pablo escribió un poco antes de ese verso: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Colosenses 1:19. Dios no está tratando de mejorar lo que nosotros somos. Más bien, Él está tratando de vaciarnos de lo que nosotros somos y llenarnos con lo que Cristo es. Como Juan el Bautista declaró: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Juan 3:30. Pablo explica que debemos despojarnos del viejo hombre, lo que nosotros somos, y revestirnos del nuevo, la vida de Cristo en nosotros. Nota: véase Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24 y Colosenses capítulo 3, verso 10. Pero, ¿cómo puede hacerse esto? Obviamente es una obra de la cruz que Cristo nos ha llamado a abrazar, como Él dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. Esto involucra morir a nuestros propios deseos carnales, negarnos a nosotros mismos y a nuestros derechos, poniendo nuestras vidas para hacer la voluntad del Señor en lugar de nuestra propia voluntad, y estar más preocupados en bendecir a otros que en bendecirnos a nosotros mismos. Es fácil ver en la Biblia lo que debemos hacer, pero ¿de dónde nos viene la gracia, fuerza, deseo y habilidad para que se convierta en nuestra forma de vida en vez de ser meramente una posición doctrinal? Muchos de nosotros hemos anhelado seguir en los pasos de Cristo, pero parece que hay algo que falta en nuestras vidas espirituales. Podría ser el tabernáculo de David, una clave que él descubrió, una clave que lo cambiaría
todo para usted? Dios quiere que todos seamos la Madre de Jesús. ¿Por qué fue David un vaso escogido a través del cual se manifestaría la vida de Cristo? Por supuesto, sabemos que María fue la persona final en el linaje de David y que la vida de Cristo vino al mundo a través de ella. Más tarde, cuando la madre de Jesús y sus hermanos lo estaban buscando, él preguntó a la multitud a su alrededor: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Luego él les dio la respuesta: todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Marcos 3, 33 al 35. Definitivamente Jesús estaba hablando aquí de relaciones espirituales y no meramente de relaciones naturales. ¿Qué significa que nosotros seamos su madre? Simplemente significa que nos convirtamos en un canal por el cual la vida de Cristo sea revelada a través de nosotros, de una forma espiritual, a aquellos que están a nuestro alrededor. Así como María fue un canal desde el cual la vida de Cristo fue revelada a otros de una forma natural, el Señor quiere que todos seamos canales a través de los cuales su vida fluya en un mundo necesitado. Pero, ¿cómo podemos lograr esa meta? Encontraremos la respuesta en la vida de David. ¿Por qué fue David escogido para dar a luz a Cristo? Nos da la Biblia el secreto para llegar a ser uno de esos canales. Salmos 132 es uno de los lugares en donde se revela ese secreto. Consideremos este salmo, en el que he resaltado algunas de las palabras o frases claves. Acuérdate, oh Jehová, de David, y de toda su aflicción, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob: no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado, no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. He aquí en Efrata lo oímos, lo hallamos en los campos del bosque. Entraremos en su tabernáculo, nos postraremos, adoraremos ante el estrado de sus pies. Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. Por amor de David tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. En verdad, juró Jehová a David y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Salmos 132, 1 al 11. Nota a la palabra adoremos. En el diccionario Strong, en la palabra 7812 hebreo, la gran mayoría de las veces, los traductores han traducido esta palabra como adorar. Unos ejemplos son en Génesis 22:5 y Josué 5:14, también en Salmos 5:7, 22, 27 y 29. En Salmos también 29:2, 66:4, 86:9, 95:6 y 96:9. Y Zacarías 14:16. David juró al Señor y le hizo un voto solemne de que no se acostaría ni se daría descanso sin haber preparado una habitación para el poderoso Dios de Jacob. Luego David dijo que había oído acerca de esto en Efrata, que es otro nombre para Belén. Nota, véase Miqueas capítulo 5 verso 2 y Ruth capítulo 4 verso 11. Alguien más en Israel también oyó acerca de ello en Belén, porque cuando espíritus malignos comenzaron a venir sobre el rey Saúl, sus criados le aconsejaron que buscara un tañedor
hábil con el arpa para echarlos afuera. Uno de los siervos de Saúl había oído a David tocar el arpa en Belén. Así que el rey llamó a David para que le tocara delante de él. Este fue el primer evento principal en la vida del joven David. Después de haber sido ungido por Samuel, cuando él tocaba el arpa, la presencia de Dios llegaba y echaba fuera de Saúl los espíritus malos. Primera de Samuel capítulo 16, versos 15 al 23. David preparó el lugar de reposo de Dios antes de disfrutar del suyo propio. En los campos de Belén, mientras pastoreaba las ovejas de su padre, David descubrió que Dios habita entre las alabanzas de Israel. Salmos 22:3. Y en el pasaje anterior, él explica claramente lo que descubrió en Belén. Encontró que podía entrar en la habitación y tabernáculo de Dios por medio de la adoración, y que cuando le preparaba el Señor un lugar de adoración, él se levantaba a su reposo. David prometió preparar el lugar de reposo del Señor diariamente, antes de permitirse entrar a su propio lugar de reposo. Los salmistas se refieren a sus votos varias veces, y el único voto que afirman haber hecho a través de los salmos fue adorar diariamente al Señor. Nota: Salmos 56, 12, Salmos 61 del 4 al 5, Salmos 8, Salmos 65, 1, Salmos 132 del 1 al 11. No es coincidencia que David hiciera el voto solemne al Señor de preparar diariamente su casa de adoración y que la divina respuesta haya sido que el Señor también haya hecho un voto solemne a David, de que él sería el canal a través del cual llegaría el rey de Israel. Esto se ve claramente al final del pasaje anterior, Salmos 132, capítulo del 1 al 11. Dios no hace excepción de personas, y lo que Él muestra a través de David es lo que nos ofrece a nosotros también. Podemos ser un canal por el cual fluya su vida si preparamos su morada en nosotros, adorándolo diariamente. Para Dios, los números tienen significado. Algunos creyentes han llegado a la conclusión de que los números usados en la Biblia no tienen significado. ¿Cómo puede cada jota y cada tilde de la Escritura tener significado para nuestro Dios? Y al mismo tiempo, algo tan importante como los números ser irrelevantes. La mayoría de cristianos sabe que el número 666 tiene gran significado. Apocalipsis 13:18 nos dice: aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Hay sabiduría en este número, y una persona de entendimiento intentará conocer su significado. La palabra hebrea para el número 7 también se refiere a un pacto o promesa que hace una persona antes de su muerte. José les dijo a sus hermanos que Dios los llevaría a la tierra que juró a Abraham. Génesis 50:24. La palabra hebrea para juró aquí se refiere a la tierra que Dios literalmente sitió a Abraham. Nota: aunque esto no hace sentido para los hispanos, es la expresión hebrea literal en Strong's, número en hebreo 7650. Comenzando en Ezequiel 40, Dios le mostró detalladamente a este profeta las medidas del templo. Luego el Señor le dijo: muestra a la casa de Israel esta casa, y avergüéncense de sus pecados, y midan el diseño de ella. Ezequiel 43:10. Si los números relacionados con las medidas no hubiesen tenido significado para la mente judía, entonces no habría existido un mensaje, ni vergüenza alguna al oír tales medidas. Ellos comprendían el significado de los números y se daban cuenta de que sus vidas no estaban a la altura del diseño de la casa de Dios
en la cual ellos habían sido llamados a convertirse. El estudio de los números que se hallan en la Biblia está fuera del alcance de este libro, pero unas pocas observaciones podrían ser de ayuda para algunos lectores. Es importante que comprendamos que el número de los capítulos y de los versos en los libros de la Biblia fue asignado por hombres y no debemos basar ninguna doctrina ni conclusiones en esos números. Sin embargo, incluso en ese aspecto hay algunas coincidencias, entre paréntesis, muy interesantes en la Biblia. Una de ellas es que el apóstol Juan escribió: según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Primera de Juan, capítulo 2, versos 18 al 19. Como sabemos, el número relacionado con el anticristo es 666. Debe haber sido traumático para Juan ver que la mayoría de los discípulos de Cristo salieron de él y le abandonaron. En el capítulo 6 del Evangelio de Juan, es sorprendente que Juan 6:66 nos dice: desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Sabemos que el capítulo y el verso de este pasaje no fueron asignados por Juan. Aún así, los tres números de este pasaje y lo que sucedió allí revelan la naturaleza y características de aquellos que son anticristos. Otro detalle interesante en la Biblia, en el que casi con certeza la mano providencial de Dios estuvo involucrada, se encuentra en el profeta Isaías. El libro que lleva su nombre tiene 66 capítulos y la Biblia consta de 66 libros. El libro de Isaías podría ser llamado una Biblia en miniatura, ya que algunos de los mensajes de los capítulos son un resumen de sus correspondientes libros en la Biblia. Por ejemplo, el primer capítulo de Isaías revela la promesa del pecado, como lo hace Génesis, el primer libro de la Biblia. El último capítulo de Isaías 66 da un resumen del libro último de la Biblia, el Apocalipsis, revelando los últimos días y la segunda venida, como se ve en los versos 16 y 24. Otro sorprendente ejemplo de esto se ve en Isaías 40. El Antiguo Testamento contiene 39 libros y el 40º libro de la Biblia es Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento comienza con el nacimiento y el mensaje de Juan el Bautista, y el 40º capítulo de Isaías declara el mensaje de Juan el Bautista, como se ve en el siguiente pasaje. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Isaías 40, del 3 al 5. Nota: para iniciar el periodo del Nuevo Testamento, Mateo 3, del 1 al 3, da una parte del mensaje de Juan el Bautista como se encuentra en este pasaje de Isaías 40. Sin embargo, más adelante en Lucas 3, 4 al 6, presenta más de este mensaje como es revelado en Isaías 40. Dios determinó la enumeración de los salmos. Es un hecho que los números de los capítulos y versículos de los libros de la Biblia fueron determinados por hombres para facilitar de referencias. Sin embargo, los números de los salmos no fueron asignados por hombres, sino por Dios. Nota: para ello, refiérase a la nota que ponemos en el video del audiolibro, capítulo 6.
El mensaje de Salmo 50 es extremadamente importante. Para aquellos que quieren conocer al Señor de una forma más profunda, es incuestionable que la Biblia revela el significado espiritual del número 50. Cada 50 años, todos los esclavos eran libertados y las tierras que habían sido vendidas retornaban a los dueños originales. Era el jubileo, el año de liberación. Levíticos 25:10. Este era también el número que determinaba cuando los levitas eran liberados de sus cargas ministeriales. Ellos llevaban cargas físicas en el ministerio de la casa de Dios de los 30 a los 50 años. Números capítulos 4, verso 47, capítulo 8, versos 25. Consideremos la liberación que se encuentra en Salmo 50 y cómo esta liberación puede llegar a nosotros. Si usted necesita liberación en alguna área, Salmo 50 le dará la clave. El versículo 15 relaciona a este salmo con liberación, algo que todos necesitamos en alguna medida en nuestra vida espiritual. El Señor promete en ese verso: invócame, en el día de la angustia, te libraré, y tú me honrarás. Cuando Él dice, invócame, te libraré, la palabra implica que invocar al Señor es un paso final para obtener liberación. Así que veamos lo que debe ocurrir antes. Consideremos los primeros detalles revelados en Salmo 50. El Dios de dioses, Jehová ha hablado y convocado la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Salmo 51. Salmo 113:3 nos da la clave para entender cuál es la invocación de Dios desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Ya hemos visto que el evento más importante en la morada de Dios es el holocausto continuo cada mañana y cada tarde. Somos llamados a ser su morada, desde donde el holocausto continuo de alabanza ascienda a Él. Luego, Salmo 50, 2 al 5, da un resumen sorprendente de la segunda venida del Señor en el verso 3. Vemos al Señor viniendo en un tiempo que será muy tempestuoso. En los versos 4 y 5 vemos que Él junta a sus santos del cielo y de la tierra en los últimos días. Marcos 13:27 nos da la misma revelación del tiempo del fin, pero en ese contexto hay cierto requerimiento para ser uno de aquellos que serán juntados. Juntadme, mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Salmos 55. Este salmo ahora explica cómo podemos hacer un pacto con sacrificio. El Señor declara: no te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. Verso 8. Él se está refiriendo aquí al holocausto continuo, el sacrificio de la mañana y de la tarde, que Él nos llama a ofrecer desde el primer verso de este salmo. Luego explica que si tuviera hambre, no escogería comer la carne de animales, versos 9-13, sino que buscaría algo de nosotros que es mucho más glorioso que la carne de animales. Por ello nos exhorta: sacrifica a Dios alabanza y pagas tus votos al Altísimo, en el verso 14. Hemos visto que el único voto que hicieron los salmistas fue ofrecer al Señor el sacrificio de la mañana y de la tarde. Cuando hayamos sido fieles en ofrecer ese sacrificio, estaremos en la posición de dar el paso final para obtener la liberación de Dios en nuestras vidas. Así, después de cumplir con lo indicado en los versículos previos, Él revela el paso final para recibir su liberación. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Verso 15. Si hacemos un pacto con Él con sacrificio, podemos estar seguros de que cuando tengamos problemas, dificultades, angustias y cautividad, Él nos librará cuando le clamemos. El último verso de este salmo confirma su mensaje entero.
El que sacrifica alabanzas me honrará, y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Verso 23. En otras palabras, quienes hagamos un pacto con Él a través de alabanza, experimentaremos su liberación y salvación en todas y cada una de nuestras batallas. Hacia el final del Salmo, recibimos una advertencia que hace claro que nosotros podemos hacer cosas que impidan la liberación de Dios en nuestras vidas. El Señor advierte: pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. Salmos 50, 16 al 22. De manera que quienes se olvidan de Dios y no lo adoran diariamente, y quienes rechazan su palabra y hacen amistad con los impíos, así como los que difaman a otros, tarde o temprano encontrarán que no habrá liberación en su hora de necesidad. Que todos tengamos cuidado en hacer lo correcto, porque entonces experimentaremos la intervención divina que nos traerá salvación y liberación de nuestro Dios. La vida de David no es coincidencia. A la luz de la promesa de Dios de mostrar su salvación a aquellos que son adoradores, no es coincidencia que el rey David no solo haya sido el mayor adorador en la historia de Israel, sino también el mayor conquistador de sus enemigos y de los enemigos del pueblo de Dios. La liberación está garantizada para aquellos que hagan un pacto con el Señor con sacrificio, aquellos que respondan a su llamado desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, para ofrecerle acción de gracias y alabanza. No es porque Dios necesite nuestra acción de gracias y nuestra alabanza. Por el contrario, como hemos visto, Él quiere compartir su vida con nosotros. Y eso lo obtenemos a través de la adoración. También necesitamos elevar a Él acción de gracias y alabanza, para reconocer continuamente de dónde viene nuestra ayuda y de dónde ha venido tan a menudo en tiempos pasados. No solamente del rey David aprendemos el secreto para recibir liberación en nuestras batallas. Hay otros ejemplos bíblicos de la liberación de Dios en las vidas de adoradores. El rey Josafat enfrentaba una batalla imposible en contra de varios reyes que se habían aliado en contra suya. Y el Señor lo guió para que enviara adoradores delante de su ejército que decían: alabad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Cuando Josafat hizo esto, Dios le dio una poderosa liberación y ni siquiera tuvo que pelear. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículos del 1 al 25. ¿Estamos dispuestos a permitir que Dios haga lo mismo por nosotros? ¿Estamos dispuestos a entrar en una mayor intimidad con Dios por medio de la acción de gracias y la adoración, y así mover su corazón para que Él nos libre en nuestro tiempo de necesidad? Finalmente, ¿estamos dispuestos a ser adoradores como el rey David, siendo fieles en la preparación de la morada del Señor cada día, por la mañana y por la tarde? Si es así, el Señor hará
que seamos canales para que su vida fluya a otros y traiga liberación a sus vidas, así como a la nuestra. Primero suba Judá. Judá era de la tribu de Israel, a la cual pertenecieron Jesús y David. En hebreo la palabra Judá significa alabanza. Lea, la esposa de Jacob, confirma esto en Génesis 29:35. Cuando dio a luz su cuarto hijo, a Jacob, Lea dijo: Esta vez alabaré a Jehová. Por eso llamó su nombre Judá. ¿Qué importancia tiene ese nombre y esa tribu en los planes de Dios? Josué murió después de la conquista inicial de la tierra prometida, y aún quedaba mucha tierra por conquistar. Las tribus de Israel le preguntaron al Señor quién entre ellos debería subir primero para pelear contra sus enemigos. El Señor les dijo: Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Jueces 1:2. La alabanza es una clave principal para obtener la victoria sobre nuestros enemigos. La Biblia y la vida del rey David confirman este hecho de muchas formas. La palabra profética de Jacob sobre su hijo Judá también revela el poder de la alabanza en la vida de un creyente. Jacob declaró: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Génesis 49:8. Seremos vencidos por nuestros enemigos en las batallas si nuestra primera reacción es quejarnos, como dice el salmista. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. Salmo 77:3. Por el contrario, podemos experimentar la victoria divina sobre nuestros enemigos y la liberación de nuestros problemas si respondemos con Judá, alabanza. Cuando el enemigo suba como un río, enviaremos a Judá primero en nuestras batallas, levantando nuestra voz en alabanza al Señor. O enviaremos queja, murmuración y expresiones de incredulidad para terminar siendo derrotados. Todas las personas normales quieren ser libradas de sus problemas. Si usted quiere experimentar la liberación de Dios, considere el resto del mensaje de este libro.